Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video les traigo uno de los usos del apóstrofe en inglés. En inglés el apóstrofe se puede utilizar para diferentes cosas, pero el día de hoy hablaremos sobre el apóstrofe que indica posesión. Bien, pues entonces vamos a empezar. Muy bien, pues entonces, como lo acabamos de mencionar, el uso del apóstrofe nos puede también indicar posesión. Pero, ¿qué significa esto de posesión? Bien, es muy fácil. Es simplemente cuando algo pertenece a alguien. Por ejemplo, si yo digo el lápiz de mi hijo, ¿ok? O la recámara de mi hermano. O la cocina de mi papá, por ejemplo, ¿ok? Es decir, una cosa le pertenece a una persona o a unas personas. También puede, por ejemplo, podemos decir los libros de los estudiantes, ¿ok? En este caso es plural. O, por ejemplo, la recámara de mis hermanos, ¿ok? Esta parte también es plural. Bien, pero aquí tenemos ya algunos ejemplos. Vamos a empezar primero con la parte singular. ¿Qué pasa con la parte singular? Tenemos, por ejemplo, eh, para los singulares, primero un apóstrofe y una S, ¿ok? Una letra S. En este caso, cuando nosotros tenemos un apóstrofe y una letra S, significa posesión de alguien en singular, es decir, de una persona o de un animal, ¿ok? ¿Cómo sería? En un ejemplo, tenemos a my mom's house, es decir, la casa de mi mamá. Como nada más estoy hablando de mi mamá, es decir, de una persona, entonces es singular y por lo tanto utilizo un apóstrofe y una S después de la palabra mom, ¿ok? Después de la palabra mamá. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos una S y la pronunciación es moms, ¿ok? Como si fueran muchas mamás, ¿ok? Moms. Pero en realidad solamente es una mamá. Bien, ¿cuál sería la estructura para poder formar esta frase? Recuerden, como es singular, necesito una persona solamente o un animal. Puede ser el nombre de la persona o puede ser el nombre del animal, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, Gerardo, Luis, Laura, ¿ok? Recuerden. O, por ejemplo, el nombre de nuestro animal, de un gatito, de un perrito, ¿ok? Después tenemos el apóstrofe y la letra S. Y después tenemos el objeto u objetos. En este caso puede ser un objeto o pueden ser muchos objetos, eso no tiene importancia, ¿ok? Lo que sí tiene importancia es las personas o los animales únicamente. Eso va a ser la diferencia. Bien, entonces tenemos esta parte singular. ¿Cómo sería la parte plural? Tenemos para la parte plural una S, el apóstrofe, ¿ok? Y esto nos va a indicar posesión de dos o más personas. Tengo aquí el ejemplo. My parents' house. Es decir, la casa, sí, pero de mis papás. ¿Ok? Por ese motivo tengo una S y hasta el final tengo el apóstrofe. O después de la S tengo el apóstrofe. En este caso, por ejemplo, la casa es de dos o de más personas. En este caso es de dos personas. Por lo tanto es plural. Y utilizo el apóstrofe después de la letra S. ¿Ok? Entonces, bien, también tenemos una estructura que seguir, ¿ok? O que nos puede servir para poder formar frases como esta. Y tenemos primeramente a las personas o a los animales, ¿ok? Después tenemos la S y después tenemos el apóstrofe más el objeto u objetos. También puede ser singular o puede ser plural, ¿ok? Bien, pues entonces esta sería la estructura. Muy bien, pues entonces después tenemos un pequeño ejercicio para practicar, ¿ok? Tengo la oración, el juguete de mi perro. Mi perro es my dog, ¿ok? Y juguete sería toy, ¿ok? ¿Cómo entonces traducimos esta oración al inglés? Tenemos que tener en cuenta que cuántas personas o cuántos animales hay aquí. En este caso tenemos uno solo, ¿ok? Porque yo digo mi perro, entonces es uno.
Bien, recuerden que la estructura para el caso de los singulares es persona o animal, más el apóstrofe, la S, más el objeto u objetos. Bien, entonces, ¿cómo se imaginan que quedaría? Tenemos entonces la oración o la frase de esta manera. My dog's toy. Es decir, el juguete de mi perro. Le puse, por ejemplo, en este caso el apóstrofe antes de la S. ¿Por qué? Porque, recuerden, es singular. Es un solo perro. ¿Ok? ¿Cómo quedaría? Entonces, en una oración, por ejemplo, sería I like my dog's toy. Me gusta el juguete de mi perro. ¿Ok? Bien, recuerden entonces seguir la estructura. Necesitamos la persona o animal, que en este caso es my dog. Después el apóstrofe, una S. Y después el objeto, que en este caso es toy. ¿Ok? Muy bien. Ok, pues entonces aquí tengo otra oración. En este caso es el libro de los maestros. ¿De quién es el libro? De los maestros, ¿ok? Entonces aquí ya tengo un plural, ¿ok? Es decir, no tengo un maestro ni una maestra, tengo los maestros. Pueden ser dos o más, ¿ok? ¿Y qué pasaría o cuál estructura debemos de seguir en el caso de los plurales? Tenemos personas o animales, más la S, el apóstrofe y los objetos u objeto, ¿ok? Bien. Los maestros sería the teachers, es decir, es la traducción, ¿ok? Y después tenemos el libro, sería en inglés book. Bien. ¿Cómo quedaría entonces utilizando esta estructura y utilizando las palabras en inglés? Quedaría de esta manera. The teacher's book. Como pueden ustedes notar, aquí tenemos la S y después tenemos el apóstrofe. Recuerden por qué, porque es plural, ¿ok? Si tuviésemos el apóstrofe y después la S, ahí sería, por ejemplo, el libro del maestro. Ya se dieron cuenta que es diferente la traducción, ¿ok? No es lo mismo el libro de los maestros que el libro del maestro, ¿ok? Bien, pues entonces, de hecho, en este caso tenemos, en el caso del plural, tenemos la S ya incluida porque necesitamos para hacerlo plural una S, ¿ok? Entonces se podría decir que ya está incluida, lo único que necesitamos es el apóstrofe después de la letra S, ¿ok? Bien, pues entonces, ¿cómo quedaría esta frase en una oración? I like the teacher's book. Me gusta el libro de los maestros, ¿ok? Bien, pues entonces, esta sería la estructura y un ejemplo para el caso de los plurales. Muy bien, pues entonces es importante mencionar también que tenemos, recuerden, el uso del apóstrofe en diferentes circunstancias. Una de ellas es, por ejemplo, cuando hablamos del verbo to be. Tenemos aquí, she's my mom, ¿ok? Sí tenemos un apóstrofe, sí tenemos una S, pero aquí no significa o no tiene nada que ver con posesión. Tenemos she's my mom y she is o she's significa ella es, ¿ok? Y hace referencia al verbo to be, que no tiene nada que ver con posesión, ¿ok? Significa ella es mi mamá, ¿ok? ¿Qué nos va a ayudar, por ejemplo, a diferenciar? Tenemos acá abajo otro ejemplo, my mom's house. Aquí sí estamos hablando de posesión, porque sería a lo mejor un poquito extraño si yo les dijera my mom is house, es decir, mi mamá es casa, pues no tiene sentido. Entonces, obviamente ese apóstrofe y esa S, ¿qué significan? Posesión. La casa de mi mamá, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar también el contexto para poder interpretar lo que tengamos, ¿ok? Pero no se preocupen, del verbo to be vamos a hablar en otro video. Este es un tema que requiere también de explicación, entonces, bueno, simplemente les hago esta aclaración para que lo tomen en cuenta. Muy bien, entonces espero que les haya servido muchísimo. No olviden ponerme sus dudas o sus ejemplos en los comentarios para que yo los pueda apoyar y así poder practicar todos juntos, ¿ok? Muy bien, pues entonces los espero hasta el próximo video. Muchísimas gracias.